Muy buenas tardes. Mi nombre es Andreas Haupt, soy director general de Roche Pharma y también el iniciador de la iniciativa Pharma Talents. Y hoy es un día especial, no solo por la lluvia, pero porque es el primer evento que tenemos aquí en Barcelona. Y el evento está patrocinado por PSG y quiero agradecer mucho el apoyo de PSG y también la ayuda de Consultoría Terra, que nos ayuda con la logística, y de la empresa Linka.es, que nos ayuda en la grabación del evento. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es Pharma Talents y luego Rosy Vivancos, directora de gestión de clientes de Roche, va a introducir los ponentes y luego arrancamos con las ponencias. Pharma Talents es una iniciativa personal, no es una iniciativa de Roche. Y cuando estuve hoy en el AVE viajando, me llegué a un WhatsApp y de repente me he dado cuenta que entre el gobierno central, Madrid y Barcelona, tenemos una cosa más en común. Y es una cosa importante, una cosa preocupante, y me gustaría compartirlo con vosotros. Bueno, nada más sobre ese tema. Yo tengo bastante acento alemán, pero soy suizo, y siempre somos neutrales. Como sabéis, las redes sociales tienen un impacto muy importante en nuestra vida, en la vida privada, pero también en nuestra vida profesional. Y están cambiando un poco también nuestra vida profesional. Un ejemplo de una red social profesional es LinkedIn. Y LinkedIn, como veis aquí, tiene un crecimiento bastante espectacular. Y al finales del año pasado había más que 200 millones de miembros que ponían su currículo en LinkedIn. En España, dentro de la industria farmacéutica, eso está basado en datos de LinkedIn España, ya más de un 75% de los empleados tienen su currículo en LinkedIn. Pharma Talents es por el momento un grupo, una red social de gente que está conectado en LinkedIn. ¿Qué es? Es la red social o una red social de los profesionales de la industria farmacéutica, pero también del sector sanitario. La mayoría de la gente por el momento son de la industria farmacéutica, pero también tenemos miembros de la administración, médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc. Por el momento, ahora de hoy, somos más de 5.000 miembros, 5.200, y con un crecimiento actual de 500 miembros al mes. Y luego hemos calculado o estimado que entre nosotros tenemos 80.000 años de experiencia. Cogimos una muestra de 100 personas y la media era 17 años de experiencia, y eso multiplicado con 5.000 es una cifra impresionante. Hacemos eventos online, o tenemos actividades online y también offline. Queremos combinar un poco los dos. Y esperamos que podemos construir una plataforma de diálogo, y también al final tenemos como objetivo de mejorar las perspectivas de cada uno. Y todos los eventos que hacemos son gratuitos para los miembros. Los objetivos que tenemos es de ser
la red social de referencia en un día, un foro de intercambio y formación para el desarrollo profesional y también personal, y fomentar una red de contactos. La historia es un reto en grupo muy joven. Empezamos a finales del enero 2012 y teníamos un primer evento presencial en junio del año pasado en Madrid. Y aquí veis un poco el crecimiento. En pocas semanas ya llegamos a 1000 miembros y ahora el crecimiento casi se ha acelerado y la previsión es que vamos a llegar a alrededor de 6000 personas en junio. Una de las cosas que vimos, porque los primeros eventos eran en Madrid, que nuestra base de miembros en Barcelona era muy pequeña. A finales de noviembre del año pasado solo teníamos alrededor de 160 miembros y ahora son ya más de 900. Y si seguimos así, quizás Barcelona va a ser más grande que Madrid, porque como hay un poco de competencia, hay que animar, ¿no? Es una iniciativa que cuenta con la buena voluntad de los miembros y vive de las participaciones de cada uno. Y también contamos con un tipo de advisory board de 22 personas y son personas con perfiles muy distintos, desde jóvenes, 24 o 25 años, hasta más mayores, como yo, y mucho más, y desde posiciones junior hasta algunos directores generales. Tenemos gente con experiencia en comunicación, gente con experiencia en marketing, en social media, perfiles muy distintos. Y estamos trabajando desde finales del año pasado en 5 grupos. Tenemos un grupo de trabajo para talentos jóvenes, un grupo de trabajo página web, porque vamos a tener nuestra propia página web, un grupo de trabajo Barcelona para aumentar y fomentar Pharma Talents en Barcelona. Estamos trabajando, o hemos empezado a trabajar en algo quizás más medio plazo de integrar formación online y también un grupo de trabajo de eventos. Y Paulo, por ejemplo, es miembro también del Advisory Board. Aquí veis algunos ponentes que tuvimos en eventos de Pharma Talents hasta ahora. Y también, por ejemplo, Jesús Acevillo de Novartis o Tony Esteve de Esteve. Y también teníamos miembros del ministerio como Carlos Lenz o Tony Gilabert y more to come. Coming soon, la página web. ¿Y qué podéis hacer en Pharma Talents? Primero, si no estáis todavía, reuniros. Y luego, dentro del ámbito online y offline, debatir, participar, crecer, esperamos, aprender, colaborar y también disfrutar. En Madrid también organizamos ya algunos eventos solo de contacto social tipo after work. Planes tenemos muchos y ambiciones también. El próximo paso donde estamos trabajando mucho va a ser la página web. Estamos también trabajando en tener un premio Pharma Talent 2013 y también un concepto, pero eso todavía es en el estadio preclínico casi, de tener coaching con ejecutivos. Pasado otra vez en buena voluntad de la gente que tiene experiencia, compartirlo con los demás. Y
eso es un breve resumen de qué es PharmaTalents y paso la palabra a Rosy Vivancos, que nos va a introducir a los ponentes. Muchas gracias. Bueno, entonces, como vamos a organizarnos es que cada uno de los ponentes hará una ponencia de unos 15 minutos y luego haremos el turno de preguntas. Entonces, yo os animo a que hagáis preguntas, al final. Como sé que el micrófono a veces da un poco de corte, os hemos puesto unos tarjetones para que si queréis durante las ponencias podáis hacer preguntas también por escrito, se la entregáis a la azafata y ella me las irá haciendo llegar a mí. Y yo al final abriré el turno de preguntas, le daré prioridad a los valientes que quieran hacerla con micrófono, y si no, pues iremos leyendo las preguntas. Bueno, pues os dejo la palabra. José María, ¿empiezas tú? Y adelante. Desde esa perspectiva, solo quisiera muy brevemente dar dos pinceladas de qué es la agencia. La agencia es una empresa pública adscrita al Departamento de Salud y que, de algún modo, nuestra misión es la de generar conocimiento que contribuya a la mejora de la calidad, de la seguridad y la sostenibilidad del sistema, que nos enfocamos sobre todo a la evaluación y que, por tanto, nuestro instrumento o un instrumento principal es la información, el conocimiento y la ética. Nuestros valores, el de la credibilidad, utilidad, agilidad, colaboración, etc. Tenemos tres grandes áreas de trabajo y sobre estas áreas de trabajo son sobre las que voy a presentar muy brevemente algunas de las experiencias que estamos llevando a cabo. La primera de ellas es el observatorio y a partir de aquí el proyecto de central de resultados con el objetivo de dar transparencia y rendimiento de cuentas sobre los resultados de nuestros centros sanitarios, de los hospitales, de los centros de atención primaria, a todos los ciudadanos de Cataluña. La evaluación de la calidad del sistema propiamente y que también de algún modo la ayuda a la toma de decisiones correctas y sobre esto también tenemos algún proyecto como el esencial que luego les comentaré o la innovación y desde este punto de vista les plantearé o les presentaré un proyecto de colaboración público-privada precisamente para dar más valor a la información de nuestro sistema sanitario. Desde este punto de vista, ¿cómo intentamos crear valor? Pues como les iba comentando, a partir del análisis de la información, de un análisis de la información estructurada, damos cuenta de los resultados de nuestros centros. Al final, nosotros estamos trabajando con dinero público, con centros públicos y, por tanto, la idea de transparencia y rendimiento de cuentas debe estar siempre presente, ayudando a la toma de decisiones, identificando mejores prácticas y, finalmente, consiguiendo valor para nuestro sistema sanitario, innovando y extendiendo estas mejores prácticas al conjunto del sistema sanitario. Por tanto, hablaremos de central de resultados, hablaremos del proyecto esencial y del alas de variaciones y hablaremos del Observatorio de Innovación en Gestión y experiencias de nuestro plan de salud. El primero de los proyectos es el de central de resultados y aquí la idea es muy sencilla. Es un conjunto de indicadores consensuados con todo el sector, pero que son indicadores, digamos, sensibles tanto del ámbito hospitalario como del de atención primaria, y este año lo extenderemos al ámbito sociosanitario y de salud mental, sobre los resultados en salud que obtenemos en cada uno de los centros. Y son resultados nominales, es decir, centro por centro, hospital por hospital, podemos saber, por ejemplo, cuál es la mortalidad por infarto agudo de miocardio, intrahospitalaria en este caso, o a los 30 días, o por ejemplo, la infección nosocomial de infección de herida quirúrgica. Por poner simplemente dos ejemplos, y están, como indicaba, abiertos a todos los ciudadanos. Por tanto, es la primera comunidad en España que efectúa este ejercicio de rendición de cuentas y este ejercicio de evaluación de todos estos centros y también, digámoslo así, hay pocos países, Holanda, Inglaterra, hay pocos países donde realmente a nivel, digamos, de todo lo que sería un país, una comunidad, hacemos este ejercicio de transparencia. Aquí, sinceramente, no se ve muy bien, pero ustedes pueden ir a la web y ver cada uno de los, indicadores. Pues tenemos en este caso el de la efectividad de indicadores de calidad. Estamos hablando de hospitalización de todos los hospitales del sistema sanitario público, centro por centro, y a partir de aquí pues, podemos obtener informaciones sobre distintas dimensiones, atención centrada en el paciente, efectividad clínica,
eficiencia, sostenibilidad, es decir, qué le contrata el Servicio Catalán de la Salud a este centro, investigación y docencia. En este caso, insisto, no se ve muy bien, pero hemos traído la mortalidad por infarto agudo de miocardio con el segmento ST elevado. Pero la idea aquí es, sobre todo, el ejercicio de dar transparencias. No es de poner medallas a quien lo hace mejor, no es de dar un tirón de orejas a quien lo hace mejor, porque partimos de una realidad, y es una realidad de que nuestros centros y nuestro sistema sanitario es un buen sistema sanitario, nuestros centros tienen unos buenos resultados, pero sí que es verdad que desde este punto de vista debemos dejar claro pues estos resultados a todos los ciudadanos. A partir de aquí también pues hay algunas mejoras que nosotros pensamos introducir rápidamente, como es una herramienta interactiva abierta también a los ciudadanos y a los profesionales ya la tenemos, pero a los ciudadanos desde el punto de vista de poder efectuar este análisis y esta consulta de una manera mucho más amigable que no a través de un PDF. Otro de los proyectos que va más centrado a la ayuda de toma de decisiones es lo que llamamos el proyecto esencial, que es una iniciativa que trata de identificar aquellas prácticas clínicas que aportan poco valor, que nos aportan poco valor a la práctica cotidiana, y promovemos recomendaciones con el objetivo precisamente de evitar su realización. A partir de aquí, la idea de promover o de evitar el uso de estas prácticas es básicamente por estas tres razones que presento en esta diapositiva: por un imperativo ético de actuar sobre aquellas prácticas que no tienen ninguno o poco valor, o que incluso el riesgo seguramente puede ser superior al beneficio, porque ello nos lleva a una mejora de la calidad asistencial, y al final porque estamos hablando de maximizar el valor de los recursos públicos destinados a los servicios sanitarios. Es una idea de coste-oportunidad. Si invierto en algo de poco valor, estoy dejando de hacer algo que seguramente puede tener mucho más valor. A partir de aquí, esta es una idea, digamos, una idea de que en medicina, de que en salud el más no es mejor, de que debemos volver un poco a la parsimonia, ¿no?, a la moderación en medicina. Evidentemente tampoco no es una iniciativa, digamos, aislada, es una iniciativa que se enmarca dentro de una corriente internacional. Fundamentalmente quien lo inicia es el NICE, que es el do not do, el no hacer, o el choosing wisely, el escoger con inteligencia o con criterio, o también el gobierno australiano, pues, que promueve estas recomendaciones para evitar el uso de prácticas que añaden poco valor. Aquí les traigo un ejemplo. Hemos iniciado con 10 recomendaciones que van dirigidas tanto a profesionales como a los ciudadanos, que además están de algún modo trabajadas y consensuadas con las sociedades científicas o con planes directores, con grupos de expertos, que de algún modo son aquellos que identifican aquellas prácticas y a su vez también nos indican, pues, aquellas que debemos evitar. Un ejemplo muy rápido, muy sencillo, es pacientes con dolor lumbar que durante las primeras 6 semanas y en ausencia, perdón, lo de ausencia es en ausencia de signos neurológicos, las pruebas de imagen no aportan valor al manejo del paciente. El profesional tomará la misma decisión, el mismo tratamiento con o sin prueba de imagen. Por tanto, evitar esta prueba de imagen es importante desde el punto de vista de que no malgastamos recursos, de que aunque una radiografía o una resonancia, o principalmente una radiografía, su dosis de radiación sea pequeña, no deja de ser una dosis de radiación. Estas recomendaciones además tratamos de contextualizarlas. Por ejemplo, aquí hablamos de unas 130.000 visitas en atención primaria, es decir, en estas unas 30% se hacen pruebas de imagen. Estos son aproximadamente 700.000 euros, y para poner un equivalente de qué supone 700.000 euros, pues suponen para nosotros 200 prótesis de rodilla. Otro aspecto importante es, dentro de esta parte esencial, no solo, digamos, lo que pueda ser perdón, la toma de decisiones a un nivel individual en la consulta, sino también a un nivel mucho más poblacional, a nivel del gestor del que toma decisiones. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo hay un poco la variabilidad que nos podemos encontrar a la hora de hospitalizaciones potencialmente evitables si
de algún modo hospital y atención primaria trabajaran, digamos, más coordinadamente y consiguiéramos pues, evitar estas hospitalizaciones, pues de algún modo estaríamos hablando de unas 30.000 hospitalizaciones que podríamos llegar a evitar. Esto sabemos que es, digamos, el máximo irreal, pero que de algún modo sí que debemos tender hacia ello y son aproximadamente 70 millones. Y aquí estamos hablando, pues básicamente, complicaciones de la diabetes, asma, EPOC, etc. Este sería más o menos un mismo ejemplo de variabilidad, ¿no? Que siempre, todos sabemos que hay muchísima variabilidad en la práctica clínica, pero conviene identificarla y conviene ponerla sobre el tapete, sobre la mesa, porque a veces estamos hablando de variabilidades como, por ejemplo, en la prótesis de rodilla, en intervenciones de prótesis de rodilla, que entre el máximo y el mínimo, y no voy a decir quién es mejor, si el máximo o el mínimo, hay una variabilidad de 3 veces en las tasas de intervención quirúrgica, pero que si nos centramos en los mayores de 85 años, esta variabilidad va del 7 al 11%. Por tanto, a partir de aquí nosotros también tenemos, de algún modo, la necesidad de identificar y de evaluar aquellas mejores prácticas, y desde este punto de vista intentamos identificar aquellas experiencias de valor, llevarlas a un observatorio con una plataforma interactiva, evaluarlas, aquellas que de algún modo se muestran francamente eficientes, intentar escalarlas a nivel de todo el sistema sanitario o promover juntamente con el financiador, con el Servicio Catalán de la Salud, que se extiendan a todo el sistema sanitario y colaborar evidentemente con el mundo académico para poder evaluar estas prácticas. Pero este enfoque solo es posible si, de algún modo, disponemos de una información estructurada y relacionada de calidad. Y a partir de aquí es ya el último proyecto que yo les presento, un proyecto más de partenariado público-privado, es lo que llamamos BISC, el valor de la información de salud de Cataluña, y cuando le ponemos más es porque queremos dar más valor a nuestra información. Todo esto solo es posible, solo será posible con valor o con información de valor. Por tanto, lo que nosotros tratamos es de relacionar toda la información que tenemos, que es mucha y que es de calidad. Tratamos de relacionar la información que tenemos del ámbito de atención primaria con la atención hospitalaria, sociosanitaria, salud mental, con la imagen digital, que está 100% digitalizada, con lo que es también la prescripción farmacéutica o con registros auditados, digamos, de calidad, que son de un ámbito de toda la comunidad, como estamos hablando, por ejemplo, el registro de infarto agudo de miocardio, con ST elevado, o infecciones nosocomiales, o, por ejemplo, los mismos registros de artroplastias que estábamos presentando en la diapositiva o en unas diapositivas anteriores. Por tanto, es relacionar esta información, toda ella, para poder tener una información longitudinal, por tanto, poder tener de algún modo información longitudinal del paciente y siempre anonimizada, siempre en un entorno seguro, porque al final, dentro de la agencia, tenemos la responsabilidad de la seguridad de la información para conseguir más valor de esta información. ¿Más valor en qué sentido? En tres grandes áreas. En primer lugar, en el área de dar información abierta al ciudadano. Toda la estrategia y fortalecer toda la estrategia de Open Data. Estamos trabajando con datos que son finalmente recogidos con dinero público, dinero de todos los contribuyentes, y por tanto es devolver estos datos a los contribuyentes por si alguien puede generar valor con esta información. Es decir, toda la estrategia, un tercero, pueda generar valor económico también, de esta información. En segundo lugar, porque a partir de aquí podemos promover y alimentar proyectos de investigación y evaluación. Es decir, de algún modo hay toda una información que puede ser usada para investigación y evaluación y, por tanto, facilitar esta investigación y la innovación transnacional. Y luego, tercero, evidentemente, pues para dar más capacidad, como ya comentaba antes, de análisis y mejorar las políticas públicas del sistema de salud. Hay un concepto o una serie de principios que yo ahora no les voy a detallar, que algunos ya lo hemos estado hablando. Lógicamente, de todo este sistema, el gobierno, la gobernanza de este sistema recae en el Departamento de Salud. Como también he comentado antes, la seguridad de los datos es una prioridad. La idea de abrir datos a los ciudadanos y de colaborar con todos los agentes, todos los centros de investigación, la industria farmacéutica, etcétera, a la hora de poder
sacar valor, conseguir dar más valor a nuestra información. Lógicamente, un proyecto de estas características solos no lo podemos emprender, porque necesitamos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de relacionar todas estas informaciones y hablamos, por ejemplo, de información como la imagen digital, estamos hablando de Big Data y, por tanto, nosotros aquí ni podemos ir solos ni queremos ir solos y, por tanto, ya hemos sacado un diálogo competitivo, hemos hecho ya lo que es el anuncio provisional de un diálogo competitivo para, precisamente, de algún modo, encontrar a alguien, un socio, que quiera compartir con nosotros esta idea de dar más valor a la información y en este diálogo competitivo pues, abriremos el diálogo sobre el modelo de información, sobre el modelo de prestación de servicios, el modelo tecnológico, también el modelo económico y de implantación, desde este punto de vista de conseguir ir en esta colaboración público-privada a obtener, a conseguir, a dar más valor a la información a todos los ciudadanos. Por tanto, las ideas fuerza finales que, y a modo de resumen, creo que me he ceñido al tiempo que me habían dado, es que una buena información estructurada y relacionada nos permite aumentar transparencia y rendir cuentas, al mismo modo mejora la toma de decisiones a nivel de los profesionales, también la puede tomar, ¿no?, de los ciudadanos, de conseguir decisiones cada vez más compartidas con los ciudadanos y a la vez mejorar la calidad y la eficiencia de nuestro sistema sanitario. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo, como el resto de mis compañeros, como no, agradecer la invitación a estar hoy aquí con todos ustedes. De manera muy rápida, cuando me pidieron hablar de resultados en salud, comentaros brevemente. Actualmente soy farmacéutica de hospital, miembro del grupo coordinador Génesis, pero también he sido durante 4 años directora de una agencia de evaluación, y en concreto de la andaluza, y por tanto responsable sanitario. Entonces he intentado, no sé si lo habré conseguido en la presentación, incorporar en cada uno de los puntos la visión de un evaluador, la visión de un clínico que trabaja en el hospital y la visión de un administrador sanitario, gestión sanitaria. ¿Qué necesito yo cuando dirijo algo que me dé el evaluador, que me dé el hospital? En ese sentido hablaré de resultados en salud, sobre su importancia, cómo se evalúa, cómo la estamos aplicando, ejemplos prácticos de cómo estamos intentando aplicarla en la Comunidad Autónoma de Andalucía y algunos puntos para el debate. Todo ello de forma muy breve. De la importancia casi que ni hablamos. De eficacia todo el mundo conocemos, sale el fármaco, lo tenemos, conocemos su eficacia. Como clínico, como paciente, como evaluador, necesito conocer su efectividad, que según el diccionario de la Real Academia Española es el efecto que de verdad produce. Realidad, validez. Me llamó la atención que pusiera en la definición de efectividad esas dos palabras. Como profesional, pero también como administrador sanitario, quiero conocer la eficiencia. Necesito conseguir un efecto determinado con el mínimo de recursos posible, más en los momentos actuales que sobra decir. ¿Cómo hago todo esto? ¿Cómo hago el papel de evaluador? ¿Cómo hago el papel de gestor? No con magia, con metodología, con una evaluación. ¿Qué es lo que necesito evaluar? Necesito evaluar en todo medicamento que se va a incorporar o que prevé o que se puede incorporar a mi sistema sanitario, desde luego evaluar su eficacia. Es lo único que tengo cuando se incorpora al mercado. Una evaluación que conocéis de sobra, la validez externa, la interna, la relevancia clínica, la adecuación a los pacientes, de tal manera que desde un primer momento esa eficacia, esos datos de eficacia me lleven a prever qué efectividad podrá tener ese medicamento en mi sistema sanitario. Por supuesto, la seguridad y la eficiencia, aunque estén en niveles más bajos de la diapositiva, cobran la misma importancia a la hora de tomar decisiones sobre la selección o la incorporación de medicamentos en mi arsenal terapéutico. ¿Cuáles son mis objetivos cuando realizo una evaluación? Pues comparar un medicamento con el existente y definir con ello su papel en la terapéutica. Estamos todos pendientes actualmente de los periódicos día tras día sobre cómo estamos definiendo a nivel central este posicionamiento terapéutico. Afortunadamente no me han pedido hablar de ese tema porque creo que es lo peor que te puede pasar ahora mismo, que te pidan hablar de posicionamiento terapéutico. ¿Qué más me piden en la evaluación? ¿Qué más intento dar? Pues intento delimitar de algún modo la aportación del nuevo medicamento en términos de beneficio clínico, de resultados en salud, que ahora veremos cómo.
intento valorar la relación coste-efectividad y, por supuesto, identificar situaciones clínicas específicas, subgrupos de pacientes en los que sé que el beneficio-riesgo va a tener un mejor perfil en ese subgrupo. Como evaluador, ¿cuáles son las principales dificultades a las que me estoy enfrentando cuando se va a incorporar un fármaco o cuando ya lo tengo incorporado? La manida discusión, el comparador. En una evaluación, el evaluador decide que el comparador no es adecuado, la compañía ha decidido que sí. El evaluador tiene claro, y así debe ser, que el comparador es la mejor alternativa terapéutica de la que disponemos en ese momento para tratar a nuestros pacientes. ¿Cómo llegamos a la conclusión de cuál es el mejor comparador? Por guías de práctica clínica, artículos de revisión, protocolos, documentos de recomendaciones. Sé que es difícil, sé que los desarrollos de medicamentos empiezan en fases tempranas. Cuando llegamos a las últimas fases disponemos de otras alternativas, pero es que hay algunas veces que nos encontramos, no quería poner la pera y la manzana, pero casi que con manzanas y naranjas en las comparaciones. Y es un grave problema para la industria y para la administración sanitaria. ¿Qué más dificultades a la hora de evaluar? Variables. ¿Es adecuada? La utilidad de las variables subrogadas. El ensayo es más rápido, obtenemos resultados antes, sé que es más económico. Es muy difícil conocer con una variable subrogada cuáles van a ser los resultados en salud que va a obtener mi población. Como ya ha comentado el compañero, estamos trabajando con dinero público. Tema aparte, la utilidad de las variables compuestas. De todos conocemos en ciertas patologías que llevan años y años publicando ensayos clínicos en las que las variables son siempre compuestas y en las que casi que nos volvemos a la diapositiva anterior en la que mezclamos peras con manzanas. Problema. ¿Es clínicamente relevante lo que me está indicando el ensayo? Pues no es arbitrario cuando los evaluadores intentamos establecer una relevancia clínica. Por orden de preferencia, entendemos que es relevante clínica muchas veces el valor delta para los ensayos de comparaciones, el valor delta que incluyen la FDA o la EMA nos sirve, valores que nos hayan propuesto expertos especialmente y idealmente independientes. Discutimos cuando es frente a un placebo. Hay situaciones en las que se puede y todos conocemos situaciones en las que verdaderamente, éticamente es incomprensible la comparación frente a placebo. Y desde luego la aplicación del sentido común, y eso creo que lo podemos hacer todo. Una vez que hemos intentado realizar el informe de evaluación con la evidencia científica, que intentamos incorporar la experiencia clínica de nuestros profesionales. Unas veces los conseguimos, otras veces no, cada vez más, afortunadamente. Que estamos intentando incorporar y lamentablemente no lo hemos conseguido, la opinión de los pacientes. Es ideal, creo que todos hablamos, creo que no tenemos informes de suficiente calidad que incorporen la opinión de los pacientes. Tampoco a nivel personal sé si se debería incorporar la opinión de los pacientes o preferiblemente la opinión de la sociedad sobre la evaluación del medicamento. Con todo ello tengo un informe que ahora sí como gestor lo que quiero que me dé el evaluador es un informe que tenga una finalidad práctica, que me dé la posibilidad de tomar decisiones complejas y que me ayude a tomar una decisión. Yo soy gestor sanitario y necesito tomar una decisión y para ello necesito un buen informe de evaluación que incorpore todos los puntos que acabamos de ver. Todo ello en una situación que, como hemos comentado antes, todos conocemos. Esta es la caída del PIB en el año 2012, de la encuesta de población activa de hoy casi ni hablamos y de la caída del PIB en 2013 yo tampoco estoy aquí para hablar. Que estamos en nuestra comunidad claramente hemos publicado en el BOJA que apostamos por la aplicación de medidas de mejoras en la eficiencia para mantener la calidad en la atención al ciudadano. Eso con una reducción ya en el mes de marzo, y todos conocéis que el mes que pasa, mes que descontamos, con un descenso del 5,95% sobre el presupuesto del año pasado. Como digo, esto es, creo que lo saqué el dato a finales de febrero, principios de marzo. No, tampoco quiero ni saber en cuánto se nos va a bajar cuando termine el año. Por tanto, consideramos que hay que innovar en medicamentos, por supuesto, pero también en la accesibilidad a los mismos. Vosotros, nosotros y todos. ¿Cómo hemos intentado innovar en la comunidad autónoma? A través de la evaluación de resultados en salud.
Pues creando hace ya casi 3 años la Comisión de Armonización. Aquellos medicamentos de elevado impacto económico, social y sanitario son evaluados de manera centralizada en la comunidad autónoma por un grupo de expertos que incluye a la Agencia de Evaluación de Tecnología y a profesionales propuestos por las propias sociedades científicas. El objetivo, y como tal lo ponía en el 2009, proveer una prestación farmacéutica equitativa, centrada en el ciudadano y enfocada a resultados en salud. El circuito es muy largo, no hay tiempo. Brevemente, el gerente del SAS decide qué medicamento se incorpora en este circuito y a los 6 meses el Servicio Andaluz de Salud debe de tener un informe consensuado sobre cuáles son los criterios de utilización para todo el sistema sanitario de dicho medicamento. Hasta ahora, ¿cuáles tenemos de manera pública, oficial y puesta en marcha las comisiones que han intentado aplicar estos criterios? Pues el eculizumab en HPN, tratamientos sustitutivos en Gaucher y en Pompe, los inhibidores de la proteasa en la hepatitis C, que se solapó con el Ministerio y que se llegó a la misma conclusión, tratamiento del cáncer colorectal metastásico con anticuerpos monoclonales, uso fuera de indicación en degeneraciones maculares asociadas a la edad. Como veis, un abanico amplio, como hemos dicho, de medicamentos de alto impacto social, clínico y, por supuesto, económico. Como ejemplo, ¿qué sale de esta comisión? Pues salen unos criterios para iniciar tratamiento. Os he puesto este porque es el primero, es el que más se conoce, no por nada en concreto. Y muy importante, y en los que ya estamos empezando a obtener resultados, criterios de seguimiento. Cada 3, cada 6 meses se evalúan los resultados en salud del tratamiento de este grupo de fármacos de alto impacto en la comunidad. Y es de obligado cumplimiento el registro de dichos resultados en salud en una aplicación del propio Servicio Andaluz de Salud. ¿Qué se hace con esa información? Como digo, la comisión es del año 2009-2010. Estamos empezando a analizar los primeros datos de resultados en salud de los primeros medicamentos incluidos en este procedimiento de armonización de la comunidad. ¿Qué más hacemos con esta comisión de armonización? Pues hacemos documentos con comisiones centrales para el inicio y el seguimiento del tratamiento, pero también, una vez que ha funcionado y está en marcha, trasladamos esas comisiones centrales a los hospitales y así tenemos pues la comisión asesora en los propios centros hospitalarios, en este caso de enfermedades reumáticas, o la comisión asesora de esclerosis múltiple. En este caso, otro ejemplo es el de las enfermedades reumáticas, como digo, todo es aplicación informática, y en base a la evaluación normalmente de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, igualmente se establecen los criterios para iniciar terapia biológica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y asimismo se definen los criterios de lo que se considera un paciente respondedor, un paciente no respondedor y cuándo hay que continuar el tratamiento, cuándo hay que suspenderlo o cuándo hay que cambiarlo. Intentamos estandarizar estos criterios para toda la comunidad y además registrarlo para obtener, conforme pasa el tiempo, mucha más información. Más aplicaciones prácticas de la evaluación de resultados en salud, los acuerdos de riesgos compartidos. Llevamos años todos escuchando hablar, primero fue un boom, después esto fue un puff. Finalmente parece que estamos intentando o que estamos logrando llevar algunos a buen puerto. Pasamos de esto y traigo algunos ejemplos prácticos que se están llevando ya a cabo en la comunidad. Este, por ejemplo, es un acuerdo de riesgo compartido de toxina botulínica. Todos los que traigo son acuerdos basados en resultados en salud. No incorporo los precios, volúmenes, no los hacemos todos, los llevamos haciendo mucho, aunque los llamamos riesgos compartidos, no creo que merezca la pena. En este caso, todos conocéis, existen 2 toxinas botulínicas con indicaciones comunes y simplemente se ha evaluado la eficacia, la efectividad de ambas presentaciones. Dependiendo de las unidades que necesitamos con cada toxina botulínica, así íbamos a abonar a cada uno de los laboratorios. Un presupuesto cerrado y con el que la toxina botulínica que más pacientes pudiera tratar es con la que el Servicio Andaluz de Salud firmó el acuerdo. Esto fue en el año 2011, ya hemos evaluado y efectivamente el laboratorio que propuso el acuerdo de riesgo compartido pues está bastante acertado en las previsiones sobre el uso de su producto en nuestro sistema sanitario. ¿Qué más acuerdos de riesgo compartidos en marcha? El de hormona de crecimiento, vinculado al crecimiento de los niños, el tratamiento de la hipertensión pulmonar con inhibidores de andotelina, el tratamiento de la enfermedad de Gaucher,
unido a dosis máximas a abonar por cada tipo de paciente, la enfermedad de Pompe, con criterios de seguimiento en cada uno de los pacientes que tenemos en la comunidad. Y he puesto sus puntos suspensivos porque ayer se firmó, o casi se firmó, un último acuerdo, pero que no me he sentido con la libertad todavía de hacerlo público y, por tanto, espero que en otras charlas nos podamos ver y comentar sobre el mismo. Más aplicaciones prácticas de los resultados en salud. Las alternativas terapéuticas equivalentes. Creo que todos conocéis que en Andalucía, sí, escucho murmullos, potenciamos lo que es la evaluación de las alternativas terapéuticas equivalentes, que simplemente consiste en que dos medicamentos, los conocéis de sobra, de composiciones distintas, de principios activos distintos, pero con una misma indicación, consiguen, o en la evaluación, parece que consiguen resultados similares y, por tanto, en ausencia de cualquier factor, comorbilidad o problema que pueda tener el paciente, la decisión sobre con qué principio activo de los considerados equivalentes terapéuticos, alternativas terapéuticas equivalentes, con cuál de ellas se va a tratar, va a basarse en el criterio económico. La equivalencia terapéutica es como la segunda diapositiva, surge de la magia, ¿no? Surge de la magia, está estandarizada. Como hablábamos, utilizamos valores que suelen utilizar las agencias reguladoras, FDA o EMEA, y se incluyen aspectos como cuando supone o puede o podría suponer un perjuicio grave para el paciente el no disponer de un tratamiento sino de otro en algunas ocasiones. Y en ese caso, como veréis, casi nunca se han considerado alternativas terapéuticas equivalentes ningún tipo de medicamento, a menos que exista un ensayo clínico head-to-head en el que se demuestre sin ningún tipo de duda que ambos son equivalentes. Entonces, ahí seguro que no entramos ninguno de los presentes en discusión. Otro caso que también conocéis es el caso de las alternativas terapéuticas equivalentes en el caso de la artritis reumatoide. Partimos de una situación de que en el año 2009 era el 15% de nuestro gasto hospitalario, con un incremento del 40% en el último año y con 7 fármacos disponibles en la comunidad con la misma indicación. Y un informe de la Agencia de Evaluación de Tecnología en el que indicaba que la respuesta medida en términos de ACR70, ACR50, en términos de seguridad, parecía o no disponíamos de ningún dato que nos indicara que hubiera diferencias significativas en un amplio grupo de pacientes entre los 7 fármacos. Ello dio lugar a la resolución que podéis ver en la diapositiva, en el cual el gerente del SA dictaminó que en pacientes con las características que podéis ver en la propia diapositiva no existe evidencia de que avale la superioridad de un tratamiento frente a otro con terapia biológica de inicio en ausencia de otra comorbilidad y que, por tanto, la elección del tratamiento concreto va a venir determinada por el precio de adquisición que tengamos en cada uno de los centros. Este es el precio. Estas son las tablas con las que se toman las decisiones actualmente en nuestra comunidad autónoma para el tratamiento con fármacos biológicos en las distintas patologías. Y este es el protocolo que tenemos en el centro hospitalario en el que trabaja ahora, que es el Hospital Virgen del Rocío, que es el de mayor tamaño de la comunidad autónoma, y en el que se ha protocolizado tanto la primera como la segunda línea en las distintas enfermedades que precisan terapia biológica en función del coste paciente. Antes de que surja la pregunta, no hay ningún problema con nuestros profesionales sanitarios en esta protocolización de los tratamientos. Y todos, ciudadanos, pacientes, profesionales, nos hemos beneficiado de una bajada sustancial del coste por paciente en el año 2010, que es cuando se sacó a mitad del año 2010 la resolución del gerente del SA que habéis podido ver. Por último, y ya solo de una manera muy breve, cuarta aplicación práctica de resultados en salud, la desinversión, ya lo comentaba el compañero, es necesario profundizar y evaluar cuáles son las tecnologías sanitarias, incluidas los medicamentos, que no son eficaces, que no son eficientes y empezar a trabajar en no incorporarlas dentro, sacarlas de la cartera de servicios de nuestro sistema sanitario. Por tanto, conclusiones, puntos de debate, deseo pues que las tecnologías sanitarias se utilicen con criterios de equidad, tener un sistema sanitario sostenible y orientado a resultados clínicos, tomar decisiones acertadas y razonables, si es posible, basadas en resultados en salud en la práctica clínica habitual. Para ello, y esto es un deseo, sistemas de información que nos permitan conocer todos estos puntos. Tener la precaución de que, dicho todo esto, no sea el criterio de eficiencia el que prime
en las decisiones de los sistemas sanitarios, concienciarnos de que es necesario la evaluación continua de todas las tecnologías sanitarias y el desarrollo de nuevas herramientas de gestión que nos ayuden a seguir incorporando nuevas tecnologías y, sobre todo, la mejora de la calidad de los cuidados en salud de los ciudadanos, no simplemente la contención de costes y la ampliación de las barreras de entrada, como puede ser leído en algunas ocasiones. Nada más. Muchas gracias. Yo presentar, tras la presentación de Sandra, yo creo que conociendo un poco la audiencia que tenemos, me imagino la cantidad de preguntas que existan, así que voy a intentar sacarme de en medio lo más rápido posible para que podamos pasar al debate. Yo creo que cuando hablamos de resultados en salud y del valor que aportan los resultados en salud, creo que es útil definir esa ecuación, ¿no? La ecuación de valor. Nosotros, esto es para alguno con quien he hablado en los últimos 3, 4, 5 años, esta diapositiva la llevo presentando esos 5 años, ¿no? Nosotros en Boston creemos que en sanidad estamos entrando en un nuevo paradigma en que pasamos de la excelencia clínica a la excelencia técnica, que desde siempre ha sido el principal factor que ha determinado las decisiones en sanidad, en los últimos 10, 15 años a criterios de contención de gasto, de eficiencia, que han empezado a primar, pero creemos que tenemos que evolucionar y estamos probablemente en algunos casos evolucionando, quizás en algunos demasiado rápido, hacia un criterio de valor, ¿no? Entonces, el valor definido como los resultados entre el coste. El valor no se puede definir como la reducción de coste si esa reducción de coste conlleva una reducción de resultados, ¿no? Como es obvio. Si creemos que esto es el valor, entonces los resultados en salud se convierten en un factor absolutamente clave, porque hoy en día la realidad es que los costes son bastante bien conocidos, lo que conocemos menos son los resultados que estamos obteniendo con esos costes. Entonces, todo lo que ha presentado el doctor Argimon, yo creo que la agencia catalana es el único ejemplo en España de datos fiables, concretos, de resultados en salud. Pero ¿cómo definimos los resultados en salud? Y un ejemplo, esto el doctor Argimon no lo presentó en muy pequeño, ahí no lo podíais ver, aunque él sí que comentó que en algunos casos hay hasta 3 veces de diferencia de resultados en salud de unos centros sanitarios a otros, y aquí lo podéis ver, y esto es el tipo de dato que la agencia tiene y que la agencia publica. Lo que es más sorprendente es que los medios de comunicación en general no lo estén utilizando más, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo de la rehospitalización a 30 días en un paciente pos una primera hospitalización por exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí vemos que hay una diferencia en los centros de Cataluña de hasta 3 veces. Y lo que es más sorprendente es que no hay ninguna correlación ni con la, digamos, teórica calidad del centro, ni con la dimensión del centro en cuanto al número de pacientes que atiende, y no hay ningún efecto de, digamos, de curva de experiencia ni nada, porque los centros tienen todos ellos una diferencia de resultados en salud muy importantes, ¿no? Entonces, nosotros en BSG, conscientes de la importancia que tiene la medición de estos resultados en salud, hemos creado en conjunto con algunos socios un instituto sin ánimo de lucro, de beneficio, que se llama iCHOM, ¿vale? Lo hemos creado en conjunto con el profesor Porter de la Universidad de Harvard y con algunos profesores del Karolinska Institute en Suecia. Y el objetivo de este instituto sin ánimo de lucro es, de alguna forma, normalizar la medición de esos resultados, es definir exactamente qué indicadores debemos utilizar para medir un resultado en salud y cómo se deben calcular y guardar estos datos, ¿no? La agencia catalana, por cierto, es uno de los colaboradores de este instituto y estamos capturando datos de resultados en salud de enfermedades que representan en su conjunto, no son muchas, son las que veis ahí, son unas 12 o algo así.
pero son enfermedades que en su conjunto representan un 40% del coste de la asistencia sanitaria a nivel mundial, ¿no? Entonces, he pedido al CEO del ICHOM que nos presentara un poco, porque siendo consciente que teníamos aquí personas que igual están perfectamente conocedoras de lo que es un resultado en salud y otras personas que igual están en una fase todavía preliminar de ese entendimiento, le he pedido que nos describiera un poco, según el ICHOM, qué es un resultado en salud. Entonces vamos a ver un poco qué nos cuenta. Esto es el ICHOM, que está, por cierto, en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos. I'm a physician by training, and I'm the current president, the first president of ICHOM, the International Consortium for Health Outcome Measurement. I've been working for a couple of years in hospital management in Germany, and before that I was working for BCG as a project leader in healthcare. Many people ask us, what is an outcome? And I tell you, this is a very important question. It's probably the most important question, because ICHOM is about measuring outcomes. I tell you what is normally happening in healthcare. You know, we start with patients who have something which we call the initial condition. So initial condition could be a patient who has pain. And this patient enters the healthcare system. What is happening in the healthcare system? You know, we have a structure, an infrastructure, like we have ORs, we have ICUs, we have wards, we have outpatient clinics, we have all this stuff. We have people working there. We have qualified nurses, we have doctors, we have caregivers, any sort. And these people lead patients through processes. And processes are diagnostics, any kind of operation, surgery, whatever happens. And the interesting thing is, after putting this patient with his initial condition through the structure and the process, that we can measure something. And the things we can measure, these things are called indicators. And they are called indicators because they indicate the doctor that there might be something interesting. An indicator could, for example, be the HbA1c level. This is something you can measure, but only doctors understand what HbA1c is all about. And to control the HbA1c level is very important if you treat patients with diabetes. Is HbA1c an outcome? 50% of people would say yes, that is an outcome. But the reality is that's wrong, because an outcome is a result that matter to patients. And HbA1c levels don't matter to patients. Why is that? Because there might be patients who have an HbA1c level of 6% and they are doing fine. And then there are others who have an HbA1c level of 9%. HbA1c, and put that into their EMRs or report that to the patients, nothing is automatically improving. And outcomes are different. Outcomes are the results that matter to patients. What is a result that matter to patients? Well, this is very simple. If we have a diabetic patient, it's, for example, the eye function. If the diabetes is destroying the small vessels in the eye, then this is an outcome in terms of blindness which matters to patients. It's the amputation rate, because someone has not taken care of the diabetic foot. It's
the renal failure because the kidney was destroyed by diabetes. These things, they are matter to patients. And if you dream of a world where every healthcare institution which is taking care of diabetics is measuring the functioning of the eye, the amputation rate, the renal failure, and is reporting these outcomes back to their caregivers, to the doctors, and to the public, then magic will happen. Value-based healthcare will become reality because then the patients go to the places where the best outcomes are achieved, and the doctors are trying to improve their care to improve the outcomes up to the level of the best. This is the idea of value-based healthcare, and iCHOP is basically measuring, or is basically defining the outcomes for every important medical condition in the world, and it's also determining how these outcomes should be measured, what kind of instruments should be used, what kind of metrics should be applied. This is the idea of iCHOP. And the interesting thing is, this is the healthcare system. This is somehow the closed shop where all these doctors and nurses are in. iCHOP is real world. Outcomes are real world. So iCHOP is somehow linking the problems of the real world to the healthcare system. Bueno, cuando ocurra lo que comentaba Jens, cuando todo esto se pueda medir y cuando esa medición tenga realmente impacto, lo que nosotros creemos es que pasaremos del escenario actual, donde este enfoque es en presupuesto, en costes, donde toda la presión está en los gastos de sanidad que crecen más rápido que los PIBs por todos los retos demográficos, etc., pasaremos a un escenario donde el objetivo del gobierno de reducir el gasto, entre otros, el gasto farmacéutico en el corto plazo, se empieza a centrar en alguna cosa que importa al paciente, que son la mayor atención al paciente crónico, por ejemplo, la inversión en registros e intervenciones basadas en estos resultados demostrados, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma importante, pero que empieza por algunas de las cosas como las que comentó el doctor Argimón que se están haciendo para conseguir estos datos y conseguir medir esos outcomes. Es importante que luego se hagan públicos, que todos seamos conscientes de exactamente con el dinero de nuestros impuestos, en el caso de España, qué es lo que estamos consiguiendo obtener, ¿no? Bueno, entonces, si creemos en este cambio de paradigma, que los mejores resultados crean valor porque crean valor directamente, porque mejoran los outcomes, pero también crean valor porque mejores resultados permiten reducir costes. El ejemplo que comentábamos antes de las exacerbaciones de la EPOC, ¿no? Es un ejemplo. Cuanto menos exacerbaciones, menos visitas a urgencias y menos costes para el sistema. Entonces, si creemos en eso, entonces la pregunta siguiente es, pero ¿cuánto valor puede realmente existir, ¿no? Entonces, os he traído un par de ejemplos, ¿vale? El primero no es un ejemplo financiero, ¿vale? Es un ejemplo, aquí el valor se mide en vidas. Estamos hablando de infarto de miocardio, estamos hablando de Suecia, donde hace ya unos cuantos años ocurrió lo que empezó a ocurrir en Cataluña hace poco, en que se publicaron los datos de infarto de miocardio, de mortalidad post-infarto de miocardio 30 días para un conjunto de los principales hospitales del país. Y los hospitales estaban rankeados, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurrió aquí cuando el año pasado la agencia publicó sus datos,
los medios de información de repente se dieron cuenta y incluso fueron a los hospitales que salían peor en el ranking, a la puerta de los hospitales a entrevistar a los medios y a preguntarles por qué en ese hospital la probabilidad de morir después de un infarto de miocardio era 3 veces superior a del mejor hospital del país, ¿no? Y eso generó un cambio. ¿Vale? Aquí tenéis un par de ejemplos, ¿no? El primer hospital era el número 43 en el ranking y el segundo era el número 68, ¿no? Ambos hospitales, a continuación, miraron y hicieron un poco sus políticas y sus procesos internos, estos procesos asistenciales de los que hablaba Jens en el vídeo, ¿no? Y el resultado fue una reducción muy importante de la mortalidad en ambos hospitales, en general en todos los hospitales, porque esto es lo que en general vemos cuando ¿no? En inglés se dice what gets measured gets done, ¿no? Y aquí es un poco lo que pasa. Si esto se sabe, se publica y se comunica, pues de alguna forma genera una reacción. El segundo hospital un poco lo mismo, ¿no? En ambos se redujo la mortalidad en un 50% y se acercaron mucho más, subieron mucho más en el ranking y se acercaron mucho más. Pero lo más interesante es que cuando esto ocurre, como todos los hospitales o todos los profesionales de salud hacen algo, todo mejora, ¿no? Y mejora todo en conjunto. Entonces, ese es un primer ejemplo. El segundo ejemplo es un poco la misma historia con otra enfermedad, una enfermedad bastante nicho, en oftalmitis posoperatoria. Y aquí yo creo que, sin detenerme mucho tiempo, porque realmente quiero debatir con vosotros, es interesante ver que esto es una infección posquirúrgica y básicamente el ratio que hay, por ejemplo, históricamente, y esto ya no es de hoy, entre, por ejemplo, un país como Estados Unidos y un país como Suecia, veis aquí la diferencia. Aunque sean todos números pequeños, la diferencia es enorme, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue estimar qué pasaría si Estados Unidos se consiguiera acercar a Suecia. Si Estados Unidos fuera como Suecia en cuanto a los resultados de salud de esta enfermedad. Pues aquí teníamos, por ejemplo, solo con esta pequeña enfermedad que afecta 0,1% de los pacientes que tienen una operación a las cataratas, podríamos estar hablando de ahorrarnos 8.500 casos y más de $100 millones, ¿no? Una enfermedad minúscula, muy pequeña, que hace no mucho hicimos un estudio para una enfermedad bastante más amplia como la diabetes en Estados Unidos, ¿no? Y la estimación conservadora de lo que se podría ahorrar si se gestionaran mejor los resultados en salud de los pacientes diabéticos en Estados Unidos son $60.000 millones, ¿vale? Para que os hagáis una enfermedad más amplia, ¿no? Entonces, claramente esto es importante. Y es importante ¿por qué? Porque si conseguimos generar estos ahorros, luego incluso para muchos de vosotros trabajáis en la industria farmacéutica, si conseguimos que el sistema genere estos ahorros, o si conseguimos ayudar al sistema a generar estos ahorros, pues probablemente conseguiremos liberar recursos para conseguir remunerar la investigación y remunerar la innovación que hoy en día tantas dificultades tenemos para conseguir de alguna forma remunerarla, ¿no? La misma historia, cirugía de cadera, artroplasías de cadera, que me contaba el doctor Argimon antes de la ponencia, que es uno de los datos que están compartiendo con el iCHOM. La misma historia, diferencias enormes entre Estados Unidos y Suecia, los registros y el tipo de ahorro que conseguiríamos ahorrar entre 150 y 700 millones de dólares si hablamos en costes directos del sistema sanitario o costes indirectos. Con lo cual, hay mucho ahorro para conseguir aquí. Este tema de los outcomes en salud no son, para vosotros, muchos de vosotros trabajáis en el sector farmacéutico, los resultados en salud no son solo importantes para generar ahorros en el sistema o para generar mejores resultados, más impacto con los recursos del sistema. También pueden ser importantes incluso para la industria farmacéutica, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, dos ejemplos de hecho, con los mismos productos. Los anti-TNFs de los que hablaba Sandra antes, para la artritis reumatoide, ¿no? Aquí los registros
han ayudado a identificar una cosa que en los ensayos clínicos de estos productos no se han conseguido identificar, que es que los fumadores tienen un porcentaje de respuesta a la terapia con anti-TNFs muy inferior a los no fumadores. Entonces, claro, en un ensayo clínico esto es algo muy difícil de conseguir detectar. Con un análisis de subpoblación eventualmente se puede conseguir capturar, pero los ensayos clínicos tienen sus limitaciones. Igual, si la mayoría de ellos estaban hechos en pacientes no fumadores porque tenían como criterio de entrada que el paciente no fuera no fumador, pues esto nunca se conseguiría capturar, ¿no? Pero es muy importante porque un programa de cesación tabáquica asociado al anti-TNF puede mejorar el resultado en salud de forma importante, ¿no? Y el otro ejemplo, el ejemplo de la derecha, yo personalmente lo considero todavía más interesante, que es, en algún momento hubo uno de estos sustos que la industria se lleva, que en este caso no pasó de un susto, porque se empezó a asociar la terapia con anti-TNFs a un riesgo de leucemia. Creo que era leucemia, o no, linfoma maligno, creo. Y básicamente fueron los registros de la artritis reumatoide, en este caso los registros suecos, que son los que más desarrollados están, que ayudaron a demostrar que lo que aumenta el riesgo del linfoma maligno es en realidad la artritis reumatoide, es decir, no es la terapia, sino que es la enfermedad que la terapia está tratando, ¿no? Entonces, yo creo que con todo esto, os he conseguido tener algún ejemplo más, pero tenemos que avanzar. Os he conseguido demostrar que este enfoque, espero que os haya conseguido demostrar, que este enfoque en los resultados en salud permite crear más valor, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿y ese valor que creamos, además, si no lo hace el sistema sanitario solo, si colaboramos todos, ¿cómo lo podemos de alguna forma compartir, ¿no? Bueno, Sandra nos ha hablado ya un poco de los acuerdos de riesgo compartido. Yo creo que muchos de vosotros tendréis serias dudas de si el riesgo compartido realmente comparte valor o no comparte valor, porque lo que siempre me decís es, el riesgo compartido es yo cojo el riesgo y la administración coge el valor, ¿no? Pero bueno, la realidad es que en algunos casos ha sido así y en otros casos claramente no, y depende mucho de cómo se monta el esquema de riesgo compartido, ¿no? Pero más allá del riesgo compartido, yo creo que hay todo un conjunto de ofertas innovadoras, de modelos de negocio también por detrás innovadores, que este enfoque en la creación de valor a través de los resultados en salud puede generar, ¿no? Desde ofertas de valor añadido, es decir, si yo hasta hoy estaba vendiendo un producto y mi producto solo no es suficiente, no añade el valor suficiente para que así me lo reconozcan, quizás yo puedo complementar ese producto con algún servicio y entonces aumentar el valor que estoy aportando al sistema, ¿no? De la misma forma tenemos cosas que van de izquierda a derecha de esta diapositiva, si queréis, aumentando en su grado de complejidad y dificultad de implementación, pero esquemas de gestión del paciente, hoy en día se habla mucho de cronicidad y del paciente crónico, y hay ejemplos y pilotos de éxito, incluso en España, de colaboraciones entre la empresa farmacéutica y la administración para ayudar a gestionar mejor, por ejemplo, los pacientes crónicos, ¿no? Este es un ejemplo de un enfoque en valor. ¿Por qué? Porque yo, como empresa farmacéutica que decido hacer eso, no estoy enfocado en vender más productos a ese paciente crónico, ¿no? Yo estoy enfocado en aumentar, mejorar el resultado en salud que obtengo en esa población de pacientes crónicos. Y luego tenemos que buscar, obviamente, si eso requiere una inversión de la parte de la empresa, tenemos que buscar alguna forma de poder compartir el valor que genero, porque si yo reduzco esas exacerbaciones en EPOC, como decíamos antes, o ayudo a la administración a reducirlas, lo lógico sería que me remuneraran. ¿Dónde puede terminar esto? Pues mañana, que en vez del Hospital Virgen del Rocío comprar una caja de determinado producto,
igual puede pagar a la compañía farmacéutica por la sobrevida libre de progresión de sus pacientes con cáncer, con algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma que también viene de alguna forma dado por este enfoque en valor. Entonces, no sé cuánto me he extendido, creo que muchísimo. Voy a saltarme 17 slides. Y solo sí que me gustaría enseñaros la última, daros las gracias por venir una vez más, pero decir también que como profesionales del sector, pues tenemos una perspectiva, y la otra perspectiva que tenemos que tener es como utilizadores del sistema sanitario, ¿no? Y esto es un ejemplo interesante, porque bueno, volvemos al tema de la diabetes, parece que es un tema que está de moda, ¿no? Pero es un ejemplo interesante de una empresa en Estados Unidos que se dedica a través de un sistema de puntos a dar, de alguna forma, remunerar al paciente diabético por buscar información sobre su propia enfermedad. Entonces, se hace un pequeño juego online donde le encuentran algo sobre cómo mejorar su dieta, 20 puntos. Luego los puntos los puede canjear por un conjunto de servicios y de cosas, ¿no? Es una perspectiva interesante, pero es interesante, la perspectiva quizás más interesante es decir, pero ¿realmente hace falta pagarle a alguien, porque al final estás pagando a alguien para que se preocupe de su propia sanidad, de su propia salud? Pero yo creo que no, pero bueno, aquí os dejo como una idea más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en referencia al tema de los registros de información, porque está muy bien analizar toda la información y estoy de acuerdo en que todo lo que nos habéis presentado acerca del análisis de los mismos para luego tratar de trasladar las mejores prácticas terapéuticas al final a todos los ciudadanos que somos los beneficiados del tema es muy interesante, y yo creo que además yo como ciudadano quiero que se haga así, ¿no? Pero lo que más me preocupa es saber estos registros, ¿quién los financia? ¿En Suecia los financia la administración pública o se trasladan a las empresas privadas? Y aquí en España se están llevando a cabo estos registros, y si es así, ¿quién los está financiando? ¿El Estado o también las empresas privadas? Porque obviamente si hay detrás una empresa privada siempre va también un interés económico, y ahí ya el tema empieza a chirriar un poco. Muchas gracias. Sí, en Cataluña creo que, como en la mayoría del resto de España, es evidentemente financiación pública. Todos los registros de los que estamos hablando, de actividad de atención primaria, por ejemplo, de los resultados en atención sanitaria o el registro de la prescripción farmacéutica, todos ellos son registros hechos desde la financiación pública, y, por tanto, la idea que decíamos al inicio de algo que ha sido financiado públicamente debe revertir al ciudadano. Por tanto, todos estos datos, utilizarlos en una estrategia de datos abiertos. De hecho, lo que hablábamos, por ejemplo, antes del observatorio, o lo que ha presentado Paulo de POC, es porque Paulo se ha podido bajar todos los resultados en un Excel dinámico y trabajarlos. Y desde este punto de vista es verdad que, por ejemplo, y termino ya, nosotros solo hemos puesto, creo que eran, si ahora no recuerdo mal, 45 indicadores hospitalarios y 43 de atención primaria. Pero la idea es poner, por ejemplo, toda la actividad hospitalaria. Si alguien quiere hacer, por ejemplo, el mismo análisis que ha hecho o que hemos presentado nosotros con asma, lo puede hacer perfectamente. Y esta es la idea de la estrategia de datos abiertos. Y si además alguien le puede sacar valor económico, no imaginamos cómo, no lo sé, pero no solo con datos de salud, sino con cualquier otro tipo de datos que son públicos, pues bienvenido sea. Yo tengo una pregunta por este asunto. Pero primero quiero felicitar a los ponentes, porque también lo he vivido en vivo y creo que fueron ponencias súper interesantes. La que me encanta, impresiona, es el nivel de transparencia que tenéis con los datos. La cuestión que tengo es la interpretación, porque son
Son datos muy relevantes, pero luego siempre depende cómo se interpreta, la experiencia que tiene la gente, etc. Y está abierto a los ciudadanos. En el caso del EPOC, va a ser una hipótesis, pero si yo soy gerente de un hospital y tengo pocos casos de EPOC, y hemos visto que también en los pocos casos de EPOC hay bastante diferencia. Pero aquí pueden jugar factores que no tienen nada que ver con una mala o una buena práctica clínica. ¿Cómo ayudáis a la gente a interpretar los datos? Desde este punto de vista, es verdad el tipo de interpretación, ¿no? Siempre es difícil y sobre todo, mucho más cuando hablamos del ámbito hospitalario, por el hecho de que, a diferencia de atención primaria, los centros de atención primaria son prácticamente todos ellos muy similares, el tipo de pacientes que van son similares, por tanto, los ajustes que deben hacerse con estos datos son ajustes, digamos, mínimos, edad, sexo, poca cosa más, y son más fácilmente interpretables. Cuando trabajamos con datos hospitalarios esto se complica porque la complejidad, valga la redundancia, que atienden los hospitales no es evidentemente la misma, los ajustes son mucho más y por tanto también complica la interpretación. Pero desde este punto de vista también aquí nosotros lo que utilizamos es una versión para el ciudadano, una versión que intentamos, no sé si lo conseguimos, que sea lo más inteligible posible, esto por un lado. Tenemos una versión que es propiamente la versión del profesional, aquí sí que vamos, digamos, a saco, en el sentido de que el profesional, perdona la expresión a saco, pero en el sentido de estamos aquí entre amigos, ¿no? La idea de decir, bueno, el profesional sí que ya lo entiende y por tanto desde este punto de vista es mucho más técnica. Cada indicador tiene una ficha de explicación de cuál es el numerador, cuál es el denominador, cuál es el objetivo que perseguimos, cuál ha sido el ajuste y en cada indicador no solo tienes el que has ajustado, sino el valor del ajuste, es decir, si ajustas por edad, por sexo, cuál es el valor promedio, etcétera, etcétera, de tal modo que alguien pueda bajarlo y a partir de aquí reconstruir. Evidentemente, insistimos que este es un problema, pero también hemos visto antes en la presentación de Paulo la idea de en Suecia, infarto agudo de miocardio, y aquí, queramos o no, también sucede. Es decir, los centros y los profesionales vienen, preguntan, discuten y mejoran, decimos, los indicadores que nosotros presentamos. Es decir, desde ese punto de vista la gente lo toma mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Lo toma mejor y no quiere salir mal en la foto, no por salir mal, sino simplemente con la idea de mejorar. Y es una herramienta, la transparencia y la evaluación es una herramienta y un incentivo importante. Importante y yo casi me atrevería a decir casi del mismo nivel que el incentivo económico. Yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que al final depende un poco de cómo abordas el tema, ¿no? Pero si lo abordas con una perspectiva pedagógica y sabiendo que nunca todos los hospitales, siempre habrá variabilidad clínica, la variabilidad clínica es probablemente uno de los factores que más afecta. Pero el objetivo es que todos esos hospitales, esa nube que está ahí, toda la nube baje, ¿no? Entonces los que están peor quizás tienen un reto más importante por delante y los que están ya mejor, pues su reto quizás es mantenerse, pero el objetivo es que yo creo que es muy bueno que exista esa transparencia porque te lleva a la acción y la no existencia de datos. Si al final lo único que se mide, como hasta hoy, es el coste farmacéutico por cada una de las comunidades y lo que las comunidades están mirando cada mes es si ha bajado más que la comunidad al lado o no, pues eso no es desde una perspectiva de resultados en salud, no es necesariamente muy conducente a tener mejores resultados, ¿no? Yo quería aprovechar para intentar terminar de contestar a tu pregunta, antes de ir a la siguiente. Creo que el ejemplo de Cataluña es el único ejemplo de una base de datos de registro. Hay muchos registros en España, son típicamente registros de las sociedades médicas
y bueno, supongo que la mayoría de ellos son de esas sociedades, pero que las sociedades médicas tendrán sus distintas fuentes de financiación. Pero la calidad es mala en general. La calidad es mala, y la calidad es mala porque no hay financiación por detrás, porque hay muy poca, a excepción de Cataluña, hay muy poca financiación pública por detrás del tema de los resultados en salud. Ahora, yo donde no estoy de acuerdo es con un poco tu interpretación de que tener financiación privada por detrás de esto es necesariamente malo. De hecho, estoy en desacuerdo. Yo creo que si yo soy una empresa farmacéutica que tengo un interés en que se demuestren los resultados de salud de, yo qué sé, cáncer de mama, y quiero sponsorizar un registro nacional del cáncer de mama, que lo harán los profesionales de salud, que yo voy a poner básicamente los medios, voy a ser un sponsor, no voy a intervenir, desde luego no en los datos, ni siquiera en la forma como se llega a esos datos. Yo no veo un problema, de hecho creo que es una ventaja. Pero, lamentablemente, el sistema sanitario español está hecho de tal manera que se funciona con una visión en general, con excepciones, pero en general, una visión demasiado cortoplacista para que estas inversiones en estas bases de datos, que son inversiones que van a tener impacto a largo plazo, se puedan hacer. ¿Sabes? Cuando yo estoy trabajando en un horizonte político de 4 años, es difícil plantearme una inversión que va a tener un retorno dentro de 10, ¿no? Por eso yo creo que si el público no lo va a hacer, la pregunta es ¿qué puede hacer el privado para ayudar? ¿Alguna pregunta más? Espero que sí. Yo tengo una pregunta para Sandra y para Josep María. Bueno, la situación de crisis actual, la verdad es que está haciendo pues, que las comunidades autónomas pues, vayan tomando medidas en cuanto a en aras de la eficiencia, en protocolos, en uso de determinados fármacos. Has mencionado tú la Comisión de Armonización de Andalucía, también hay una en Cataluña. Y la pregunta es, por la experiencia vemos que evaluando fármacos, el mismo fármaco, las comisiones de armonización de las diferentes comunidades autónomas, pues llegáis a conclusiones distintas de cuál debe ser el protocolo de uso. Y la pregunta que os hago es, ¿habéis medido cómo impacta eso en resultados de salud? Una decisión distinta, por ejemplo, de Cataluña y de Andalucía, ¿cómo impacta eso en resultados de salud? ¿Existen datos comparativos de las diferentes medidas que están tomando unas comunidades y otras? Empiezo yo. Lo primero, se puede llegar a decisiones distintas con el mismo informe. Son decisiones políticas. Hace tiempo que se hizo la transferencia sanitaria y cada comunidad destina su dinero a lo que considera más conveniente. Es su ámbito de actuación y es su ámbito de decisión. En ese sentido, nosotros estamos empezando a evaluar los resultados en salud de las primeras decisiones de la Comisión de Armonización. No nos habíamos planteado compararlo con… Hay un par de fármacos que tenemos en común con Cataluña, pero me lo llevo como idea interesante y de apunte y de próximo debate, sin ningún tipo de problema. Si queréis mi opinión, yo la idea de la revisión del sistema, sobre todo la revisión de la evidencia, yo creo que aquí sí que realmente yo creo que hay que compartir y las agencias de evaluación nacen, hace pues concretamente la catalana hace 20 años exactamente o un poco más, y nacen sobre todo para evaluar tecnología, no inicialmente para evaluar fármacos, después se ha ido incorporando esta evaluación de fármacos, y en su momento tenía, yo creo, todo el sentido esta evaluación de la revisión de la evidencia, buscarla, evaluarla críticamente, pero hoy en día yo pienso que la evaluación, y estoy absolutamente de acuerdo con Sandra, la evaluación yo creo que no es necesaria, es necesario, compartirla. Es verdad que la misma evidencia puede dar decisiones distintas, porque la decisión, y antes se ha presentado en una diapositiva, una decisión, ya sea clínica o a nivel poblacional, tiene muchos inputs, y la información es una. Y la evidencia es una, evidentemente, pero está, ya lo veíamos, las preferencias de los pacientes, la capacidad tecnológica que tengamos, los recursos que tengamos, está también la experiencia, si hablamos de una decisión individual por parte del médico, la experiencia que pueda tener, etcétera, etcétera. Por tanto, la toma de decisiones siempre es un acto complejo y la información es vital, necesaria, pero no suficiente. Por tanto, diríamos, sintetizar evidencia, revisarla, yo diría que aquí podemos compartirlo todo, la decisión es otro tema.
Y, por tanto, y aquí hago la cuña, yo creo que las agencias de evaluación deben ir orientándose, si no, no van a tener mucho sentido, primero, no solo a los decisores, sino también a los profesionales y a los ciudadanos, y después a la idea de buscar y añadir valor. Y este añadir valor ya no solo es con la evidencia científica. ¿Por qué? Porque si no, puedo ir perfectamente a la agencia andaluza, ¿no?, buscar esta evidencia, ya la tengo hecha, puedo ir al NICE, buscarlo, etc. Por tanto, o orientamos a las agencias realmente a dar valor desde este punto de vista, como el que hemos estado hablando hoy, o si no, van a tener, o vamos a tener, cosa que no deseo, poco recorrido. Una última pregunta. ¿Me oyen? Vale. Una pregunta. En estos datos que están cosechando, ¿tienen en cuenta los datos de los ensayos clínicos que se hacen, que son, por ejemplo, en Cataluña es muy considerable el número de ensayos clínicos? ¿Datos de ensayos clínicos? De los ensayos clínicos, sí. Por ejemplo, Farmaindustria junto con varios CROs tienen una iniciativa de hacer una base de datos sobre los ensayos clínicos, número de pacientes tratados, método de trato. Todo anonimizado, obviamente, pero ¿se van a incluir estos datos en los datos públicos? Si la pregunta va dirigida hacia mí, en principio nosotros no teníamos pensado este tipo de incorporación. Nosotros, en principio, en la parte del proyecto es fundamentalmente con las bases de datos que hoy tenemos, las nuestras, bases de datos que estén auditadas, por tanto tengan calidad. Estamos hablando de los típicos CMVD, que es, si quieren es una jerga, pero es la idea de decir la actividad que tenemos hospitalaria o en los centros sanitarios de salud mental, o la prescripción farmacéutica, o como decía antes, la imagen radiológica. Aquí nosotros lo que pensamos es en este tipo ahora de entrada, y ya tenemos con esto suficiente, porque como he dicho, nosotros aquí sí que buscamos una colaboración público-privada. Estamos a un partenariado público-privado desde la perspectiva no de costear la base de datos individual, sino la idea de decir, oiga, aquí estamos yendo hacia Big Data, estamos yendo hacia una necesidad de, primero, poder invertir para tener una plataforma suficiente que nos dé capacidad, e invertir también en capacidad analítica para poder dar servicio fundamentalmente, pues, como decía antes, desde el tipo de Open Data a los ciudadanos o aquellos agentes, estamos hablando de industria farmacéutica, estamos hablando de grupos investigadores, etcétera, que requieran determinados servicios o quieran analizar determinada información. Quizás un comentario adicional. Desde este punto de vista de mi empresa, pero creo también de la industria en general, hay muchísimo interés y disposición de trabajar en esta dirección, a medir resultados. Estoy completamente de acuerdo con Paulo. What gets measured gets done. Como gestores en empresas privadas hemos visto eso, o lo vemos en el trabajo diario, y queremos ir o llegar a un sistema donde el pagador paga por resultados, o donde el coste, por ejemplo, eso en la visión de Roche, ese es un objetivo que ya lo compartimos en muchísimos foros, o nuestro CEO, que tenemos la visión que un producto no tiene un precio que está vinculado a una caja o a un vial, pero a un resultado o a una indicación, porque también hemos visto que el valor de un producto puede variar muchísimo de una indicación a otra. O sea, por ejemplo, en oncología o cáncer de mama podemos tener el mismo producto en el ámbito metastásico con un coste per quali de 100. Y en el ámbito adjuvancia con un coste per quali de 30 o 20. Y eso podría significar que es demasiado caro o demasiado barato, entre comillas, en uno o en otro. Y el precio podría ser distinto, pero con el sistema como lo tenemos hoy,
no podemos conseguirlo, pero estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos para testearlo. Y no sé si tenemos tiempo para más preguntas o hay que cerrar. Chao. Creo que deberíamos terminar porque Sandra pierde el avión. Vale. Yo también. Ok, cerramos. Vamos a tener un cóctel fuera para aquellos que se pueden quedar. Muchísimas gracias. Eso fue el primer evento PharmaTalents en Barcelona y seguro que va a ser el último porque ya estamos trabajando en el siguiente. Muchísimas gracias a todos. ¿De algún modo estáis haciendo evaluación de las opiniones o percepciones de los pacientes? Sí. Estamos incorporando a determinados grupos de pacientes en la elaboración de determinados informes de medicamentos, de patología. Hemos creado la Escuela de Pacientes, la Escuela Andaluza de Sanidad Pública, para de algún modo recabar esa información, esa riqueza que de otro modo no podríamos obtener. Pero lo que también, y es lo que había comentado, que hay que tener en cuenta es la opinión de los pacientes, pero también de la sociedad. En general son recursos de toda la sociedad y, por tanto, creo que los pacientes son una voz más a añadir, pero no solo la única, era la diferencia. ¿Y esta escuela de pacientes me puedes explicar un poco más? Sí, en la propia escuela de pacientes se ha diseñado, los pacientes hacen de formador de formadores. Ellos mismos son pacientes que educan, enseñan a otros pacientes con esa patología, lo que hablábamos antes, la importancia del autocuidado, la importancia de los tratamientos, cómo manejar su enfermedad, cómo aprender a convivir con ella. Entonces, ellos mismos forman a otros pacientes que a su vez van formando por el resto de la comunidad autónoma a pacientes. Se han hecho en 6, 7 patologías, cáncer de mama, en asma, y la verdad es que creo que es de las iniciativas con más satisfacción hemos vivido desde el sistema sanitario público. Es enriquecedor escuchar cómo les ha servido a los pacientes participar en esta escuela de pacientes. La información que nosotros disponemos, la información de resultados en salud, es una información que ponemos a disposición en primer lugar de los ciudadanos, desde un punto de vista de rendición de cuentas y de transparencia, también a disposición de los profesionales, para que puedan tomar aquellas decisiones que digamos, con más evidencia y, por tanto, con más solidez. Y, finalmente, también al decisor, al gestor, al que tiene que decidir dónde invertir y en qué invertir, para también pueda tomar estas decisiones a nivel poblacional con más rigor y con más exactitud. ¿Me puedes dar algún ejemplo de en que se hayan aplicado decisiones a partir de estos informes, estos resultados? Bien, por ejemplo, desde este punto de vista, en todo lo que es, por ejemplo, el análisis, si nos centramos en el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, todos estos análisis lo que nos llevan es a instaurar un código infarto para aquellos pacientes que tengan un ST, un segmento ST elevado, que por tanto a partir de aquí generamos un proceso de atención rápido a estos pacientes y hemos conseguido pues, mejorar realmente los resultados en salud, incluso en la mortalidad, a los 30 días en este tipo de pacientes. Vale, y ya para acabar, esto que han comentado, que en Suecia cuando empezaron a dar resultados en salud todos los medios se volcaron a investigar y tal, y aquí no ha pasado. Aquí ha habido un tratamiento, digamos, muy exhaustivo para cuando hemos dado resultados en salud en atención primaria, menos en hospital. Yo creo que la razón simplemente es porque todos estamos más acostumbrados a ir a nuestro médico, a nuestro médico de salud, a nuestro centro de salud, y en cambio el hospital seguramente todo ello es más complejo, las propias enfermedades, la manera de presentar los resultados también es un poco más complejo. Pero esto al final es recorrido, es tiempo, es cuestión de decir este año vamos a sacar el segundo informe nominal, ya nombres de cada uno de los centros, también intentaremos hacerlo, digamos, más amigable para todo lo que son los ciudadanos y, por tanto, al final, para los medios de comunicación, que son los que traducen y los que transfieren estos datos a los ciudadanos. Y, por tanto, a partir de aquí, con el tiempo, también pensamos que serán datos y resultados más comentados, más utilizados y también, por decirlo así, más importantes para la ciudadanía.
No, esto que comentabas ahora al final, de que en Roche ya estáis empezando, bueno, que os gusta esta visión de que los sistemas sanitarios paguen por resultados más que por productos. ¿Ya estáis trabajando en esta línea o hay algunas iniciativas ya que van por ahí? Sí, estamos trabajando en eso. Tenemos varias iniciativas en el estadio preliminar, también en España y en otros países, pero es una visión a medio plazo, porque con el sistema de precio reembolso como lo tenemos ahora en España y en otros países también, eso también debía cambiar y eso, claro, no es algo que se va a obtener a corto plazo. ¿Y cuánto tiempo crees que puede empezar a trabajar así con los centros sanitarios? Esperamos que en 1 año y medio, 2 años vamos a tener por lo menos los primeros productos o casos con una financiación así. Pero es quizás un poco ambicioso y optimista. Vale. Y luego, para acabar, Pharma Talents, ¿qué objetivo así a corto plazo y a largo plazo te pones? El objetivo principal que tenemos es que queremos ser la red social de referencia para la industria farmacéutica y el sector sanitario. Y el objetivo principal es de añadir algo de valor a los usuarios y de hacer eventos, actividades, formación que ayudan a los miembros y con el fin o el objetivo final de mejorar las perspectivas profesionales de cada uno.